Empezamos. Bueno, buenos días. Como ya saben, nosotros somos estudiantes del CER de Litoral. Estamos cursando tercer año de biología. En este caso estamos haciendo una entrevista para poder presentar en la materia seminario, y es sobre la inclusión. Nosotros nos vamos a especificar sobre el espectro autista, pero las preguntas que te vamos a hacer son más generales también. Bueno, ahora vamos a pedirte que te puedas presentar. Muy buenos días, mi nombre es Leticia Britos, soy estudiante también de biología, cursando el último año en el CERP del Litoral, de Salto. Soy docente ya hace 6 años en formación, más allá de que me faltan algunas materias para recibirme. Hace varios años ya que vengo trabajando y continuamente tengo estudiantes con esta problemática que ustedes citaban. Trabajo con inclusión también, con inclusión educativa. Es un placer trabajar con personas con espectro autista, con un montón de cuestiones diferentes a los demás estudiantes, y poder incluirlos en toda la currícula educativa te genera más placer aún, y te genera aquellas ganas de poder continuar aprendiendo continuamente. De hecho, en mi carrera trato de irme echando, aprender lo básico de las materias curriculares que tenemos en el profesorado, ir cumpliendo con ellas para poder recibirme, pero también siempre trato de hacer muchos cursos, trato de hacer muchos talleres, participar. De hecho, el año pasado, en pandemia, logré cursar y completar 29 cursos de inclusión educativa, y otros 10 cursos que tengan que ver también con discapacidades diferentes, personas con algún tipo de discapacidad, y a esto que se incluya en la educación, es lo que a mí me compete y lo que a mí me preocupa realmente. Actualmente estoy trabajando en el Liceo de San Javier, en Río Negro, y estoy trabajando en los liceos número 1 y número 2 de Yun. Trabajo en los turnos variados, trabajo en la mañana, en la tarde y en la noche. De hecho, ayer comenzamos un nuevo plan que nunca había trabajado yo, que es el PUE, que no sé si lo han escuchado mencionar por allí. Trabajo en el diurno con estudiantes, entre comillas, normales, ¿no? De edades normales, y después tengo adultos en el nocturno, y ahora estoy incursionando con el PUE, que es un programa que ya viene de hace mucho tiempo, pero para mí personalmente es nuevo. Así que continúo aprendiendo también. Bueno, con respecto a lo último que dijiste, que estás trabajando en esos 2 liceos, ¿tienes algún estudiante con alguna capacidad diferente actualmente? Actualmente tengo 3 estudiantes que están incluidos dentro del espectro autista. Uno de ellos tiene Asperger, y los otros tienen, uno tiene Asperger pero un poco más leve, se considera, y otro propiamente del autismo, ¿no? Hay uno que tiene también déficit de atención, que necesita otro tipo de tratamiento, además del que hacemos con todos los estudiantes, y de allí es que nosotros tenemos que tratar de adecuar nuestra currícula, de adecuar nuestra clase, de adecuar lo que nosotros le vamos a preguntar y que tratamos de enseñarle, y de qué forma le vamos a proponer eso que estamos tratando de enseñarle y que él tiene que aprender, ¿verdad? Yo personalmente trato de hacerlo en conjunto.
se me es más llevadero cuando trabajás con otro. Entonces trato de incluir a otros docentes, colegas, para poder llevar un poco más ameno el trabajo, sea para nosotros los docentes y que sea un poco más ameno también para el estudiante, ¿verdad? Para que lo pueda aprender y absorber de diferentes ámbitos, pero no que tenga que estar con cada uno de los docentes por separado. Entonces yo he notado que han tenido bastantes logros trabajando de esta manera. También queríamos preguntarte si la inclusión educativa favorece solo a aquellos alumnos con capacidades diferentes o también favorece a todo el estudiantado, En realidad esa todo el entorno. Sí. es una muy buena pregunta. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tendemos muchas veces, y se pensaba antiguamente que los estudiantes que tenían algún tipo de discapacidad, o llámele capacidades diferentes, que a mí me gusta decirle que tienen algún tipo de discapacidad, más allá de que muchas veces somos nosotros los discapacitados en poder entenderlos y en poder lograr de que ellos aprendan de la forma que a ellos les gusta aprender. Ese es el debe que tenemos muchas veces. Nosotros tratamos de enseñarle a todos por igual, y no tiene que ser así. El estudiante tiene que aprender cómo le gusta aprender, y nosotros no les damos de lecciones muchas veces. Entonces nosotros acá en el liceo tratamos de que ese estudiante, a través de adecuaciones curriculares, pueda incluirse en la educación, pero además que se incluya en el entorno, es decir, no sea el raro de la clase, a empezar, ¿no? Los estudiantes, que los demás compañeros no tengan que cargar con ese estudiante, por decirlo de alguna manera, que tengo uno que está en silla de ruedas también, le dio un parálisis cerebral al nacer y está en silla de ruedas. Sus problemas son motrices, no son mentales, no son cognitivos, sino que son motrices. Él no camina, no puede caminar, no puede escribir, pero sí tiene perfectamente el razonamiento, el entendimiento, que es lo que yo necesito que él tenga desarrollado en esta etapa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Con el tema de inclusión, yo lo he logrado en estos 4 años que hace que trabajo en este liceo y en los otros liceos, en los 6 años que hace que trabajo, he logrado que el resto de los compañeros disfruten de la compañía de tener una persona con espectro autista, con ya llámese Asperger, llámese de otro tipo. Entonces yo considero que hasta este momento yo no le había dado la oportunidad, o que no había tenido la oportunidad de tenerme a mí como docente, considero que a ese estudiante nosotros estamos privando de pertenecer a un lugar que debe ser tal para toda la sociedad. Entonces estábamos recluyéndolos a lugares, entre comillas, especiales para ellos. Hoy en día tenemos la suerte de contar con su presencia en nuestras aulas, y es muy provechoso. Los demás compañeros aprenden muchísimo de ellos. Y nosotros también, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal la relación con los compañeros de clase de estos alumnos? ¿Había algún problema, alguna anécdota? La verdad que lo que me ha tocado trabajar a mí, una sola vez en el liceo número 3 de Paysandú, tuve un problema con un estudiante que tenía síndrome de Asperger también, pero era muy agresivo él. Él se frustraba mucho cuando no lograba entender algo, cuando no lograba escribir una palabra simplemente, pero tenía otra problemática, que él tenía que tomar ansiolítico y no los tomaba. Entonces ahí él se enojaba mucho con los compañeros. Conmigo yo no tuve problemas porque lo conversaba y hablábamos siempre, pero se enojaba mucho, sí, con los compañeros. Estos que tengo actualmente, que hace 4 años que estoy trabajando con ellos, que ahora están en cuarto, no tuve nunca ningún problema porque ellos ya venían desde la escuela conociéndose y trabajando juntos,
Y por suerte tenemos una buena comunicación también con las maestras, por ejemplo acá de San Javier, que siempre, más allá de que a veces a mí no me gusta que etiqueten a los estudiantes y que te digan, mirá, fulanito es esto, fulanito es aquello otro, tenés cuidado con aquel porque tiene esto, no, a mí no me gustan esas cosas, sí me interesa saber de qué manera yo los puedo ayudar y de qué manera ellos pueden aportar cosas para sus compañeros. Entonces, tuvimos ese placer de trabajar siempre como en conjunto, como les decía antes, con los demás profes también, y la verdad que es un placer, la verdad que es un placer y no tengo ningún problema con los demás compañeros. Es más, a veces tienen que faltar por ir a un médico o lo que fuere, se pasan las actividades y no genera ningún tipo de problemas. Bien, prosiguiendo, ¿se ha implantado alguna técnica o trato especial para estos alumnos, especialmente los autistas, o son tratados iguales? En realidad, como te digo, tratamos siempre de incluirlos, sí hacemos adecuaciones a la hora de presentar, por ejemplo, las actividades, le damos opciones, le damos como varias opciones, es decir, bueno, si a vos te queda realizar la actividad y te va a quedar más práctico hacer un video, fantástico. Si te queda más práctico escribirlo, también. Si te queda más práctico dibujarlo, que de hecho me ha pasado, que simplemente me hacen dibujos y me lo explican, también fantástico. Por eso te digo, tratamos de incluir la forma de que el estudiante aprende y le gusta aprender, no imponerle, porque allí es de la forma que nosotros estamos frustrando al estudiante, ¿verdad? Respecto a la conducta severa, ¿no? Si se presenta el problema, ¿cómo se resolvió este problema? Bueno, nosotros contábamos en ese momento con un equipo multidisciplinar, teníamos en el liceo que les había comentado, no así en este liceo que estoy trabajando ahora, no tenemos psicólogos ahora, pero en aquel momento sí había psicólogos, pudimos hablar, no hubo que tocarlo al estudiante, simplemente hablándolo y conversándolo con palabras amables, con palabras cariñosas, él bajó sus revoluciones y nos explicó qué era lo que había pasado, pero conversamos mucho con, primero la cripta, obviamente, dirección, porque muchas veces nosotros decimos, adscripción y dirección, y hay estudiantes que les genera miedo, les genera temor escuchar esas palabras y decir, ay, son autoridades. Pero no, nosotros tenemos la suerte de que estas autoridades son más amigables, entonces como son de un pueblo más chico, todos lo conocen, entonces es más llevadero. Lo que no quiere decir que haya pasado en algún momento, ¿verdad? Pero por suerte se supo solucionar de esa manera y con la intervención de psicólogos, por ejemplo, que nos dan una mano terrible, logramos salvar en esa instancia, ¿no? Otra de las preguntas que te queríamos hacer es sobre si se trabaja en conjunto con los padres, si la familia apoya, o sea, si interviene en algún desafío, por ejemplo. Generalmente sí. A mí me ha tocado trabajar y me ha tocado, por ejemplo, llamar a las mamás o a los papás de estos estudiantes y vienen siempre como con aquel recelo, ¿para qué me habrá llamado, verdad? Pero nada que ver, los he llamado justamente para felicitarlos del trabajo que están haciendo, porque siempre yo digo, tenemos que llamar a los papás cuando se requiere que el estudiante por ahí hizo algo que no estaba correcto, y tenemos que llamarle la atención para poder corregirlo y completar su educación, ¿verdad? Pero además yo considero personalmente, yo Leticia Britos, profesora de biología, considero que cuando el estudiante hizo algo que a mí me llena de emoción, yo tengo que llamar a papá y a mamá y contárselo. Porque eso también regocija y eso también da placer al papá y a la mamá de decir, genial, estoy haciendo las cosas bien. Y no se lo dejo, no se lo delego solamente a la escuela o en este caso al liceo. Bueno, me estoy preocupando y estoy haciendo las cosas bien. Y eso está bueno destacarlo también.
Otra pregunta que te queríamos hacer es si se les brinda mayor apoyo por parte de la institución. Tal vez algún tutor o alguna facilidad. Vos sabés que nosotros no contábamos con eso, ¿no? Tenemos sí las tutorías que tenemos de algunas asignaturas, pero es para todos los estudiantes, no específicamente para estos chiquilines que, como te digo, ya de hecho el hecho de estar incluyéndolos en clase y hacerle a veces algunas tareas diferenciadas o a la hora de evaluarlos, por ejemplo, siempre tratar de preguntarles qué necesitan, cómo van. Más allá de ello, no tenemos otro tipo de ayuda o, como te digo, equipo multidisciplinar, tenemos SDB, por ejemplo, nosotros acá en Río Negro, ¿no? Y a los alumnos estos se mantienen a la par con respecto a las notas que el resto de los estudiantes. ¿Pueden seguir el paso al resto de la clase? Sin lugar a dudas. Es más, muchas veces resaltan ellos porque hacen un esfuerzo como mayor aún para poder justamente completar cosas que por ahí les costó un poquito hacerlas, terminan haciendo la diferencia. La verdad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo tengo No. una recomendación para ustedes, si me dejan. Sí, sí. Ustedes están aún en formación igual que yo, ¿no? A mí me falta un poco menos capaz para llegar al título, tengo un poco más de experiencia trabajando en aulas. Nunca dejen de intentarlo, nunca dejen de escuchar a los estudiantes y siempre pregunten. Hay siempre que preguntar si están entendiendo, si no entendieron, qué parte no entendieron. Y si lo tengo que reformular de nuevo, lo vuelvo a hacer. Porque no todos aprendemos de la misma manera y no todos enseñamos de la misma manera. Porque muchas veces usamos palabras que por ahí ellos no nos entienden, bueno, buscamos sinónimos. Y siempre estén buscando cosas nuevas, siempre estén en formación, traten de estar siempre a la altura de lo que quisieron que fueran con ustedes. Porque sé que a mí me pasó, yo deseaba muchísimo que un docente fuera tal o cual, y no lo fue, y hoy en día digo no. Yo voy a ser ese docente que yo quería tener. Siempre la formación es fundamental, siempre estar aprendiendo algo, pero no para ustedes para quedárselo, sino para pasárselo a alguien más, que a ese alguien más siempre le va a servir, siempre le va a ser útil para su vida. Muchas gracias por esto. Un placer y a las órdenes. Queríamos agradecerte también por este espacio. Muchas gracias.